Santiago de la Cruz García, ¿me escuchan en Zoom? Sí, sí lo Me escuchamos. dice que apenas Sí estoy lo entrando. escuchamos, contador. ¿Contador Carlitos? No, Octavio. Octavio Cleaver, ¿no? Sí, así es, Kiber, de aquí de la Ciudad de México. ¿Me escucha? Ah, ok. Pues qué gusto, contador, siempre escuchándolo, siempre presente, aprovechando la membresía, ¿verdad? Claro, siempre y siempre con el gusto de aprender y de conocer a muchos colegas. Ya ve que le dije la vez pasada que pues después de muchos años con Carlos Vibriesca, pues nos reúne usted en esta gran apertura de ser un, un lugar donde a nosotros nos ubica como educadores, como una gran plataforma de enseñanza. Y bueno, sí, efectivamente, sí nos ha reunido, sí nos ha regresado después de muchos años. Este, Pues qué bueno, contador, pues me da mucho gusto, estamos muy emocionados, sobre todo porque en el 2024 pues tenemos planes ¿Me podía apagar su micrófono, contador, por favor? Eh, sobre todo, sobre todo porque el contador Carlos Briviesca va a ser, ¿está el contador Carlos Briviesca ahí? Qué raro que no se me haya conectado el contador Carlos. Bueno, el contador Carlos Briviesca, como es una persona muy participativa, dinámica con Mundo CP, muy inquieto, así como lo era el contador Gustavo López Torres de Tapachula, el contador Carlos Briviesca va a tener su propio programa en Mundo CP que va a ser a partir de enero, creo que se llama algo de un café con los amigos de Mundo CP, donde se van a tocar temas cada 15 días acerca temas humanos de motivación. El primer tema es cómo él desarrolló su despacho, cómo fue creciendo, su historia de vida. Eso no sé, no, a nosotros como empresarios, de verdad, yo cuando iniciaba, yo leía mucho y platicaba mucho con los empresarios, cómo empezaron y todo eso ayudó a mi crecimiento. Y a través de los años, ahorita yo, por ejemplo, tomo decisiones en base a pláticas que yo tuve con ciertos empresarios cuando yo vivía en la Ciudad de México. Entonces, de eso se trata. Vamos a tener psicólogos, vamos a tener... Perdón, ya no se le oye, contador Santiago, ya no se le oye. ¿Me escuchan? Ya. Ya me voy a dar cuenta aquí, ¿verdad? Bueno, de eso se trata Mundo CP, de otros Ahora de sí, los... ¿Andé? ¿Sí? Bueno, ahora ese sí. es otro de los proyectos es que con el doctor Leopoldo Reyes Equiguas les estoy dando, bueno, se los digo al final, ¿verdad? Vamos a tener un programa de asesoría personalizada que va a ser mediante citas a través de Zoom. Si ustedes tienen problemas con el SAT, INS, Infonavit y tienen algunas dudas, quieren que los apoyen, el licenciado vamos a abrir un nuevo programa para que ustedes en forma personalizada a través de Zoom se los pueda guiar para que puedan resolver su asunto. Ese es otro de los proyectos que ya se están trabajando también, es que a partir de 2024 ustedes van a contar con las leyes 2024 en materia de IVA, de impuestos sobre la renta y código fiscal para que ya no los tengan que adquirir en otros lugares. Como ven, vamos camino a ser la mejor plataforma de México, ¿verdad? Ok, ese es nuestro objetivo, ser los mejores del país. Y para eso estamos trabajando. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Se está escuchando? Sí, se escucha. ¿Algo? Y, ¿sabe, contador? Pues agradecerle su visión, siempre su profesionalismo y de que nos ha dado mucho. Yo en estos años me siento muy grato, con todas sus decisiones que ha tomado y se han reflejado, con los colegas y compañeros, contadores, que por eso, pues, seguimos con usted y yo creo que va a tener más visiones, más Claro. eh,
Claro. alcances hacia lo grande y le agradezco. Sí, Gracias. contador, gracias, Carlos. Contador, pues se pretende, ¿no? Se pretende que seamos la mejor plataforma, la mejor familia del país, porque yo no le llamo plataforma en realidad, nosotros somos una familia y se siente la calidez a todos los socios que pertenecemos aquí. Nuestras atenciones son inmediatas, no se esperan. Si ustedes a las 11 de la noche nos escriben, nosotros estamos respondiendo, ¿no? Entonces, de eso se pretende. Y obviamente, ¿cómo no va a estar bien si todas las decisiones son pensadas con el corazón para todos ustedes, ¿verdad? Siempre no estamos viendo cómo ganar más, sino cómo darles mejores servicios a ustedes. Siempre está pensado en eso. Siempre que incrementamos el número de socios, estamos hablando de que estamos arriba de 1,200 socios en toda la República. No hay estado donde nosotros no tengamos presencia. Entonces, pues se pretende que entre más vamos creciendo, ¿qué más les damos? ¿Qué más les damos? ¿Qué más les seguimos dando? Bueno, agradezco mucho su preferencia a los de socio de Zoom que están conectados por las mismas instrucciones. Por favor, procuren, tengan cuidado de mantener su micrófono apagado. Si necesitas realizar una pregunta, que sea por favor precisa, sin tanto rollo, ¿sale? Directa e inmediatamente la apagas. De preferencia, pues ten tu micrófono encendido, porque aquí también te vamos a ver en Tuxtla Gutiérrez y aparte de que te ven todos los socios que se estén conectados y pues va a ser, pues a ver con quién estamos hablando. Es importante que nos menciones tu nombre en la pregunta y de qué estado nos estás pues visitando a través de Zoom. Pues agradezco mucho a todos ustedes esta oportunidad que nos dan de este curso presencial, que vamos a tocar todos los cambios, cómo queda en materia, pues sobre todo laboral, seguridad social y los efectos que va a tener en todos ustedes, ¿verdad? En las empresas, en materia fiscal, corporativa y todo ello. Para eso, pues un amigo, un hermano de muchísimos años, lo conocí hace como 10 años, ¿no? 15 años, de pura casualidad. 14 ya, 14 años, ¿no? Entonces ya, pues, no somos amigos ya nada más, como familiares. Mis hijas son sus sobrinas y sus hijos son mis sobrinos. Entonces, ¿y qué mejor que a un contador, un abogado con varias maestrías y doctorado en corporativo, pues para que nos platique, ¿no? Porque su enfoque no va a estar enfocado solo a contadores, solo a abogados, sino que es un enfoque que abarca toda el área corporativa, ¿verdad? Gracias a sus profesiones, el doctor Leopoldo Reyes Equiguas, le damos un abrazo y quedamos contigo, hermano. Sí. Un aplauso, ¿no? Para que se anime. Un aplauso para que se despierte, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias. Nuevamente reitero los parabienes del contador Santiago para todos nuestros socios que están conectados en plataforma y gracias a ustedes por venir el día de hoy. Es curioso, ¿verdad? Pero este es un curso en el que vamos a tener muchos temas de qué hablar y pocas reformas en realidad, ¿no? Paradójicamente, pues por temas obviamente mercadológicos, una gran mayoría de capacitadoras pues vendieron estas prácticas como reformas, aunque en realidad no hay reformas, eso hay que decirlo claramente. ¿Sí? Las únicas reformas, y eso fueron así como que de refilón, hace semana y media, que se dieron en la Ley Federal del Trabajo y en la del Seguro Social, que son muy específicas, muy concretas, que no nos tardaremos ni 15, 20 minutos en explicarlas, pero en realidad lo que nos mueve y lo que nos motiva a poder estar aquí el día de hoy platicando con todos ustedes, tiene que ver toda una serie de dinámicas que la autoridad ha venido desarrollando desde hace algún tiempo para acá. Hay que darnos cuenta que existen aspectos coyunturales en el 2024 que van a marcar diferencia en relación a lo que pues todo el sexenio actualmente hemos visto, ¿verdad? No podemos soslayar ni podemos obviar que es un año electoral y que independientemente de si le vamos a los rojos, a los azules, a los amarillos o a los verdes, el gobierno y todas sus instituciones, así como los partidos políticos,
van a necesitar de recursos extraordinarios para hacer sus campañas políticas, ¿verdad? Y ante la situación económica que vive el país, a diferencia de otros sexenios donde el ingreso principal provenía, por ejemplo, de fuentes ajenas a la recaudación, pues decíamos, no hay tanto tema, ¿no? Finalmente el recurso va a salir de fuentes petroleras o de venta de empresas paraestatales, ¿sí? Hoy eso ya no existe. A diferencia de los sexenios de Calderón, a diferencia de los sexenios de Fox, en donde gracias precisamente a la venta de empresas de gobierno, gracias, ¿no?, al repunte que tuvo el precio del petróleo y a los yacimientos que fueron localizados en nuestro territorio, pues digamos que las cuestiones coyunturales políticas, es decir, las campañas que requirieron de muchos dineros y muchos recursos para poder llevar a cabo, ¿sí?, dichos fines, pues tuvieron, afortunadamente para nosotros como pueblo, capacidad económica diversa al tema recaudatorio. Hoy, como vamos a verlo, ¿verdad?, en la Ley de Ingresos de la Federación, pues vamos a tener un endeudamiento histórico, un endeudamiento que no teníamos desde hace más de 25 años. Y eso es un reflejo evidente de que los recursos con los que antes se contaba para este tipo de situaciones ya no hay, ya no existen, ya no se generan. Y el problema, pues no solamente es el endeudamiento al que vamos a ser sometidos como país, sino la necesidad imperiosa de que ahora sí lo que se estime recaudar, se tiene que recaudar, ¿eh?, al precio que sea, porque está en juego la gobernanza de los próximos 6 años. Y hay quienes dicen que hasta más, ¿verdad? Entonces, son situaciones que evidentemente pueden transitar de un escenario en donde hemos sido testigos en primera fila de programas, ¿no?, y de estrategias gubernamentales, donde nos han hecho, pues, ver que hoy con lo que la autoridad cuenta, tecnológicamente hablando, pues nos tiene así, en la palma de la mano. Y que en el momento que nosotros demos un paso en falso, puede hacer eso. Con esa facilidad. Porque tiene nombres, cifras, datos, diferencias, cálculos, que si bien es cierto, lo ha hecho de una manera, vamos a decirlo, amistosa. En el momento en que sienta que el caballo se está cansando y que los niveles de recaudación empiezan a menguar en perjuicio de sus programas sociales, en perjuicio de sus estrategias de campañas políticas, ¿qué creen que va a suceder? Automáticamente le van a jalar la rienda al caballo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estamos, insisto, en una perspectiva muy interesante desde lo que vendrá siendo la administración tributaria y además se está cerrando un cerco también que quizás nosotros no alcanzamos a visualizar desde una perspectiva supravisual en relación a la empresa. Pero ahorita con lo que vamos a platicar vamos a ver que hay una estrategia integral para mantener, vamos a decirlo así, las preferencias electorales, principalmente de un gran grueso de la población, que es el sector de los asalariados. Vamos a ver que, curiosamente, vienen reformas donde les van a aumentar el aguinaldo. Ya les aumentaron los días de vacaciones, van a aumentar el aguinaldo. Van a reducir la jornada laboral. O sea, cuestiones que en realidad le quieren dar la percepción al pueblo de que este gobierno realmente está preocupado por ellos. Simplemente veamos los incrementos del salario mínimo. Pero el problema que se nos viene
es que los incrementos de salario mínimo son un detonante de la inflación, porque ningún empresario se va a comer esos aumentos. ¿Qué va a pasar con el aumento de salarios? Pues yo se lo repercuto al consumidor final. Va a venir una escalada de precios y al rato, de poco o nada, le va a servir al trabajador ganar más si ya lo que él adquiría a 10 pesos ahora le va a costar 20, ¿verdad? Pero eso es lo que no se ve. Desgraciadamente la gente que no tiene esa visión, no tiene esa preparación, no tiene esa formación académica, pues cree que es un beneficio, ¿no? Que no va a tener otro tipo de repercusiones. Porque a final de cuentas, todo es un juego de suma cero. Es decir, si alguien se ve beneficiado económicamente, alguien tiene que pagar el costo de ese incremento. O sea, no puede ser que el beneficio se dé espontáneamente y no pase nada, ¿verdad? Alguien tiene que pagar, así como el cargo y el abono. Pues claro, a todo cargo corresponde un abono, a todo incremento de precios, pues corresponde un incremento de costos. Eso es inevitable, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es bien interesante ver esta pseudo reforma como un juego de ajedrez, como un juego de estrategias, en donde nosotros, pues tristemente hay que decirlo, somos los peones del juego de ajedrez del gobierno, ¿verdad? Porque con base a las tiradas que se aviente, con el ánimo de mantener la gobernanza y la presidencia, pues vamos a ver muchos sacrificios desde la perspectiva del sistema productivo. Es decir, ese viejo dogma, ¿no? De quitarle al rico para darle al pobre, ¿no? Lo estamos viendo y lo vamos a ver desde una perspectiva tristemente, pues, draconiana, ¿no? No me importa si el que estoy desposeyendo tiene una afectación al grado de volverse inoperante, con tal de que el que recibe me dé sus preferencias electorales, ¿verdad? Y al final, cuando finalmente quede, vamos a suponer que el gobierno actual repita, vamos a quedar con una industria, con un sector productivo muy mermado, muy acotado en términos económicos y además, pues como se ha dado en los últimos 5 años, además con el papel de ser el malo de la película, ¿verdad? O sea, a pesar de que se invierte, de que se arriesga patrimonio, de que se generan muchos problemas para poder mantener una empresa y una fuente de empleo, pues ahora resulta que el empresario es el malo de la película, ¿no? Entonces, tristemente, pues esa es nuestra realidad como país. Y bueno, pues ahí, con base a estas perspectivas y problemáticas que vamos a ir analizando, pues ya ustedes irán visualizando con un poquito más de amplitud realmente cuál es la estrategia de gobierno, que no es nada más un tema estrictamente fiscal, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar primero con algunos indicadores económicos, porque aunque no nos guste, ¿verdad? Aunque a veces sintamos que esta información puede ser, pues, muy aburrida, o a lo mejor hay datos que sentimos que no nos afectan, porque cuando se habla de macroeconomía, muchas empresas dicen, ah, bueno, pero eso sucede en las grandes empresas, en las transnacionales, en las que tienen más de 500 o 1000 trabajadores. Yo, como para qué me involucro en esa dinámica si a lo mejor no me aplican, no me afectan, ¿no? Pero desafortunadamente, sí, creo que en estos últimos años es donde vamos a ver una afectación mayor, ¿de acuerdo? Vamos a darle la primera. A ver, tenemos aquí expectativas de crecimiento económico según los informes oficiales, es decir, los informes del Servicio de Administración Tributaria. Ustedes saben que por disposición expresa de la ley, nuestro gobierno tiene que estar dando a conocer trimestralmente información relativa a cómo se van dando los comportamientos a nivel global, ¿no? Como país y en un entorno mundial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿sí?, que la expectativa de crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional, para las economías avanzadas es del 1.5. En el caso de Estados Unidos, 1.8, Europa 0.9, América Latina promedio 1.9, ¿sí?
y el que más está logrando en ese sentido es Brasil con el 2.1%, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la capacidad para producir bienes y servicios, eso es lo que realmente representa el PIB, está prácticamente en los suelos en relación a otras épocas, ¿no? Ha habido ocasiones en que la expectativa, ¿no?, de crecimiento llega a ser del 4, del 5%. Ahora, ya ustedes, ¿no? O sea, estamos prácticamente en un estado de inanición como país. Y si tuviéramos la estadística del 2020 para acá, podemos ver, por ejemplo, que en el 2020 fue el año en que más nos impactó la pandemia, estábamos al -8, al -0.8, ¿no? El Producto Interno Bruto, era negativo el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, es evidente que ante este escenario, pues el gobierno también va a tener programas para poder incrementar la recaudación, porque si no hay producción, si no hay generación de riqueza y no hay petróleo, ¿de dónde va a salir el dinero? Aquí. Ahora bien, miren, pues aquí está, les decía de 2020, los 7%. Banxico, según la publicación del Financiero, pues también prevé, ¿sí?, una caída, ¿no?, estrepitosa. A ver si le podemos quitar esta bandita de abajo. Ahí está. Prevé una caída estrepitosa para el 2024, vean. De un 5.8 que estábamos en el 2021, 2.1 para el 2024. Y esto no es otra cosa más que el reflejo de las políticas públicas, ¿sí? No hay estímulos a la inversión, no hay estímulos fiscales. Ahorita vamos a ver que hay un par de programas ahí de apoyo a los exportadores y un programa ISMO que se le conoce, pero que en realidad pues no tiene el impacto que en otras ocasiones otros estímulos fiscales establecían, ¿no? Entonces no hay apoyo a la iniciativa privada, no hay apoyo a la inversión. Entonces vamos a ver qué sucede en este próximo 2024. Aquí. Ok, la inflación. Si ustedes se dan cuenta, en estos últimos años la inflación ha tenido un repunte interesante. Hemos estado viendo cómo se ha ido incrementando la inflación. Digo, afortunadamente no hemos llegado a los 2 dígitos como en alguna época se tuvo en el país, pero pues por lo menos para este año, ¿verdad?, dice, al cierre de la primera mitad del 2023, los niveles de precios y en las economías del mundo han registrado niveles bajos, con lo que la inflación se ha extendido en la trayectoria descendiente que inició durante la segunda mitad del 2022. En este contexto, la inflación mexicana se ha comportado en línea con lo observado a nivel internacional, ya que durante el mes de junio se ubicó en el 51%, 3.6 por debajo de la inflación mensual máxima de 2022, hilando 5 meses consecutivos a la baja. Sobre este mismo punto, la inflación estadounidense de junio fue de 3%. Digo, sabemos que Estados Unidos siempre la ha controlado muy bien, ¿sí? Por su parte, la inflación en Europa durante el mismo periodo fue del 5.5, el valor más bajo registrado desde febrero de 2022. Sí, pero estamos hablando de cifras oficiales. Ustedes vayan al mercado, vayan a la tienda de autoservicio y comparen. Y en términos reales, muchos especialistas hablan de una inflación de no menos del 7%, 8%, ¿no? ¿Qué creen que va a suceder para el 2024 con un nuevo incremento del 20% del salario mínimo? ¿No? Así. Aquí está lo que dice el gobierno, Banco de México, ¿sí? Se supone que entre abril y junio del 2023 estábamos en un 5.7%, fuimos bajando poco a poco, ¿sí? Julio, estábamos en un 4.3 y se estima que para el 2024 cerremos aproximadamente con un 3.4% de inflación, ¿no? Y según esto, en 2025 todavía bajaremos un poquito más al 3.1% de inflación. Esperemos que por lo menos esa expectativa se cumpla, ¿no? Aquí déjamelo, por favor. La que sigue.
un indicador muy controversial, el ya llamado por algunos especialistas como el superpeso, ¿no? Resulta que traemos un tipo de cambio que ni en la época de Peña Nieto, ¿ah? Traemos ahorita un tipo de cambio de, ¿cuánto es? 17 y fracción, ¿no? 17.14 pesos por dólar. Muchos podrían decir, oye, pues quiere decir que esto refleja un buen manejo de las finanzas públicas del país. Pues no. O sea, para aquellos que creen que el peso o el tipo de cambio peso dólar depende de las políticas mexicanas, pues está en un error tremendo, ¿no? No, si eso fuera, pues yo pienso que difícilmente pudiésemos rebasar en algún momento la franja de los 20 pesos, ¿no? Desafortunadamente, esto se ha manejado desde un punto de vista demagógico. Se le ha hecho creer a la gente que no tiene conocimientos en estos temas, que el gobierno ha sido tan bueno que gracias a sus políticas y a sus estrategias, no solamente no ha habido un incremento importante, sino además el peso ha ido a la baja. Lo acabamos de ver en Argentina, ¿sí? El problema de pensar que todo depende de cómo manejemos nuestras propias finanzas internas es un espejismo que nos puede llevar a tomar decisiones erráticas, ¿no? Como por ejemplo contratar deuda en moneda extranjera, ¿no? Embarcarnos con créditos con proveedores extranjeros, ¿sí? Y cuando esto se detone y cuando esto, ahora sí que los elementos que contienen el tipo de cambio se pierdan, esto se va a ir por las nubes. Y va a haber muchas empresas que seguramente van a quedarse embarcadas con el nuevo tipo de cambio, ¿sí? Esto depende más de la economía norteamericana que de lo que estamos haciendo nosotros como país. Ahorita, ¿qué está sucediendo con el dólar? Acuérdense que el dólar, además de que es la moneda de referencia mundial, ¿sí? Nuestro peso mexicano con la moneda que más se encuentra anclada o vinculada, es precisamente con el dólar. En la medida en que el dólar pierde fuerza a nivel global y empieza a dejar de ser utilizada como moneda de referencia para transacciones internacionales, automáticamente ese efecto negativo también, curiosamente, afecta a México en un sentido aparentemente positivo. ¿Por qué? Porque finalmente, si el tipo de cambio del dólar a nivel global está apreciado, pues obviamente la franja entre el valor del dólar y el peso aumenta. En la medida en que muchas economías dejen de utilizar el dólar, ese valor se disminuye, ¿sí? Y curiosamente el peso mexicano se fortalece. Todos hemos oído hablar del Brexit, ¿no? ¿Qué dice? No ha subido el dólar porque no se ha pedido deuda en dólares como en sexenios anteriores. Don Octavio, lastimosamente quiero discernir de lo que usted dice, ¿no? Hay deuda que no se publique y que no se dé a conocer, eso es otra cosa. Son efectos diferentes a lo que hacemos en México, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué pasaría, porque ha pasado en las empresas que yo he trabajado, que de repente se compra, por ejemplo, el artículo Ray? Sí. ¿Cómo cotiza ¿En dólares? Entonces, ¿estaría más barato o estaría más caro? Pues en teoría debería estar más barato. En teoría, es la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, yo siento Que no es así como tú te planteas. Ah, bueno, eso es lo que ustedes consideran. O sea, a ver, no, está bien, pero a lo que voy es a esto. Es real, o sea, A ver, a lo que es obvio, pero a ver, entendamos una cosa, y sin entrar en polémicas, digo, a final de cuentas, cada quien toma la estrategia.
por eso, cada quien toma la estrategia que considere. A ver, estamos hablando de decisiones que van a afectar en el futuro, no ahorita. Por eso, yo estoy diciendo, quien está tomando... Ahora sí de decirlo que yo he vivido. Está bien, nada más déjeme terminar. Está bien, déjeme terminar de decirle mi idea. Claro. No es lo que yo creo. Déjeme terminar de decirle la idea. Yo les dije, el problema no es ahorita. Ahorita, obviamente, para los que están contratando deuda en dólares, pues, es fabuloso. El problema es que si la economía se desata para el 2024, ¿sí? Y como ha sucedido en muchos sexenios, está la historia, yo no vengo a contarles chistes ni cuentos, ahí está la historia. Tipos de cambio que se han mantenido, a ver, ¿me deja terminar la idea? ¿Me deja terminar la idea, por favor? Sí. Estoy haciendo una opinión de cómo es la paridad del dólar. Sí. No nos reflejemos un aspecto que México está haciendo público financiero bien. Simplemente es el reflejo de los países. Estados Unidos que tiene una crisis, una devaluación que no la demuestra en 100% porque tiene un capital de trabajo diferente de nosotros. Es correcto. Entiendo, compañero, o sea, nosotros vemos un dólar que nos beneficia, es correcto. Nada más que siento que lo que usted está mencionando es la realidad, o sea, no es naturalmente al 100% está haciendo sus funciones correctas. Claro. Es una coyuntura que se está aprovechando simplemente. Pero hay que ser realistas para que el día de mañana no nos agarren. Claro. Claro. Si ahorita. Ahora, mi consejo es el siguiente. Y digo, no quiero entrar en polémicas ni voy a discutir situaciones que son obvias. A ver, si tienes tú para pagar de contado una deuda en dólares, qué bueno, no te quedes ahorita con deuda en dólares, porque no sabemos qué va a pasar en el 2024, ese es el mensaje. Yo no vengo a decirles cosas que no sean ciertas. Si fueron buenas o fueron malas las políticas de gobiernos, a ver, está bien, pero fíjese, yo le voy a decir ahorita, mire, así como usted lo está manejando ahorita, yo le voy a decir también una cosa que está sucediendo ahorita. A usted le beneficia, pero yo dijera que hay mucha industria mexicana que le perjudica ese tipo de cambio. Porque son exportadores. Por eso. No, aquí no estamos. Manuel, uno de los. Y aquí empezó igualitito. Empezó y así igual. Dice, ¿cómo le va a hacer el gobierno para todos los programas sociales que hay? Si no va a haber impuestos, no. Esta palabra. Vamos a esperar que pase el tiempo. Quizás él no fue el todo. A medida que fue dando el curso, dice él, es que vienen las auditorías, las grandes empresas, y de ahí viene la recaudación. Ya vio de dónde viene. Entonces hay una estrategia de dónde va a poder ir, aunque no se ¿sí? Entonces yo simplemente, a través de la experiencia que tengo, yo siempre me gusta poner, decir lo que pienso de las cosas que no. O sea, si aquí los demás no decimos nada, bueno, pero yo sí, en el caso mío, con todo respeto, hago mención de lo que yo veo. ¿Está bien? Y he trabajado con una empresa que normalmente van a comprar la varilla y lo que te dicen para conductores, varilla dólares. Le reservamos el precio de material de conducción con usted 30 días sin aviso previo cambio. Eso dice la cotización. ¿Está bien? Entonces, tiene su ventaja y tiene su desventaja. O sea, claro. No todo es color de rosa. Claro. Claro, por eso, aquí venimos a dar aquí venimos a dar una opinión. Ni estoy diciendo que usted lo sea, simplemente estamos, a ver, no le estoy, no necesito informarme porque ya lo sé. Yo lo único que le digo es, aquí yo no vengo a imputarles etiquetas a nadie, yo simplemente les digo, las cosas son así y las decisiones son de ustedes, ¿no?
Ustedes sabrán si lo toman a bien, lo toman a mal o lo ignoran. Finalmente las consecuencias no las voy a tener yo. Es una opinión, ¿no? Punto. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, mi consejo al final, en temas de tipo de cambio, si tienen oportunidad de liquidar deuda en moneda extranjera, háganlo lo más pronto posible. Si no necesitan endeudarse a mediano y largo plazo, no lo hagan si es en dólares. Porque hay un tema que ahí sí creo que es irrefutable y nadie me va a dejar mentir. Lo que más impacta en los desfasamientos de los tipos de cambio, no solo en México, sino en el mundo, es la incertidumbre. Y hoy realmente estamos sentados en un polvorín de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, en esa medida yo hago esa sugerencia, ya ustedes sabrán si la llevan o no, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Ni en este ni en los siguientes. Claro. Que va a estabilizar. Claro. Es un fenómeno económico que no depende de nada. Claro. No controla nada. Así es. Y el que diga que lo controla cierto organismo, miente. Uh-huh. Respecto a lo que usted dice de las deudas de dólares, pues es algo también vale la pena analizarlo cada empresa. Uh-huh. Que determine su capacidad económica y su circunstancia que esté viendo y cuáles son las motivaciones. Claro. Yo vi una empresa cafetalera hace 5 años, Uh-huh. tenía deudas en dólares. Ustedes Uh-huh. saben que las cafetaleras casi todas tienen Uh-huh. deudas en dólares. Uh-huh. Y lamentablemente, yo digo lamentablemente, fue un cliente mío, fue Uh-huh. a una convención Uh-huh. y le dieron la idea Uh-huh. de que debería de pagar sus deudas en dólares por dólares de pagar. Uh-huh. Pagó a 23 pesos acá. Sí. Si se hubiese esperado un poquito, se hubiese ido bien en este tiempo. Uh-huh. Entonces, no es tan ahorita hay que analizar porque los fenómenos no los controlan. No los controlan. Y a veces platico, y a veces me dicen, no sabes cuánto la mesa. A ver, de pagar. Pero mira, el tema es que era tú lo acabas de mencionar muy bien, las circunstancias eran totalmente distintas, ¿sí? A final de cuentas, estábamos iniciando el sexenio. Digo, volvemos a lo mismo, quien no revisa su historia tiende a cometer los mismos errores. Las crisis financieras internacionales y locales se dan generalmente en el 95% de los casos, y esta estadística, no estoy sacándome el dato de la manga, con los cambios de gobierno. Pues no es lo mismo tomar una decisión al inicio de un sexenio cuando se supone que pues, la economía está, entre comillas, amarrada, porque a ningún gobierno le conviene entrar, ¿sí?, con el pie izquierdo en cuanto a la economía, a decir, ¿sabes qué? Pues viene el cambio de gobierno y pues quién sabe quién vaya a quedar y quién sabe cómo se vayan a acomodar las cosas, ¿no? Y esa incertidumbre es la que muchas veces dispara, ¿no?, a los mercados. Entonces, insisto, cada quien tendrá que analizar, ¿no?, en su perspectiva y en sus condiciones, si es o no conveniente, ¿no? Y si no quieren liquidar deudas, bueno, pues no las liquiden, pero pues si pueden no endeudarse en dólares, pues mejor, ¿no? ¿Verdad? Ok. Ok. Tenemos aquí cómo se está dando el tema de la recaudación. ¿Se dan cuenta? Como bien lo comentó el compañero de atrás, ¿sí? Efectivamente, los grandes contribuyentes, a pesar de que son y sueldos y salarios, traemos ahí casi 50 millones de asalariados que están aportando el 26% de la recaudación, ¿no? Entonces, obviamente,
muchos de los cambios que vamos a ver que se están generando en la materia laboral, que obviamente tiene, digamos que una especie de, como el billar, ¿no? De tres bandas, vamos a ver que va a tener un impacto obviamente también en el tema de sueldos y salarios, ¿no? Aquí está el presupuesto de lo que se pretende recaudar, ¿sí? A partir del 2024. Ahí tenemos en el caso de los impuestos, 4.942 millones de pesos, ¿sí? Cuotas y aportaciones de seguridad social, 535.254, que también con el incremento al salario mínimo, obviamente va a haber un impacto en los costos de seguridad social, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Tenemos ahí otras contribuciones y demás. Lo interesante es, vean, ingresos derivados de financiamiento. Estamos hablando de 1.737 millones de pesos. Estamos casi llegando al 20% de los ingresos que se pretenden generar en el próximo año, son ingresos directamente contratando deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto queda más que claro, ¿no? Para los que han manifestado que el actual gobierno, gracias a que no se ha endeudado, mantiene el tipo de cambio y mantiene una serie de indicadores. Bueno, con esto obviamente demuestra lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo maneja la administración siguiente esos recursos que están contratando y principalmente darle seguimiento en qué se estarán ocupando, ¿no? Esos 1.737 millones de pesos. Aquí. Bueno, estos son de los pocos estímulos fiscales que estamos viendo. ¿Y por qué creen ustedes que hay un cierto estímulo o un cierto beneficio a los exportadores? Pues porque en ese sentido que efectivamente las condiciones económicas del país ahorita pues están golpeando fuertemente a este sector. Contrario a lo que sucede con muchas empresas que afortunadamente han tenido necesidad de contratar deuda en moneda extranjera y que pues están pagando a una paridad baja, para los exportadores, curiosamente, esto es totalmente adverso, porque no es lo mismo que ellos cobren sus contraprestaciones a tipos de cambio como el 21 o 22 pesos, ¿no? Por dólar, a que lo estén cobrando al 17, ¿no? O sea, para ellos esto es, curiosamente es al revés, ¿no? Entonces, en octubre del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto a través del cual se está tratando de estimular a la industria exportadora. ¿Cuáles son los beneficios o en qué consisten los beneficios para esta industria? Primero, la deducción inmediata de inversiones, ¿sí? En bienes nuevos de activo fijo, adquiridos a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, 12 de octubre del 2020, y hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, del año que viene. Y la deducción adicional de gastos de capacitación. Aquí están acotadas, de alguna manera, las actividades, ¿sí? A las que se les está enfocando este beneficio, es decir, no es a todas, no es en general, sino es para productos destinados a la alimentación humana y animal, fertilizantes y agroquímicos, materias primas para la industria farmacéutica y preparaciones farmacéuticas, electrónicos como tarjetas SIMS o cargadores, circuitos, condensadores, conductores, maquinaria para relojes, instrumentos de medición, control, navegación, equipo médico y electrónico, baterías, acumuladores, pilas, cables de conducción eléctrica, enchufes, contactos fusibles, entre otros. Beneficios de manera concreta en lo relativo a las deducciones adicionales que tendrían en términos del ISR, y así como el acreditamiento del impuesto al valor agregado. Bueno, aquí tenemos un dato que obviamente también no es nada halagüeño, ¿verdad?
se estima, conforme a la ley de ingresos, que el precio del petróleo va a seguir a la baja. Como ustedes saben, a nivel mundial, esto de las energías alternativas sigue impactando el uso de los combustibles fósiles, y en este sentido, bueno, pues tenemos que se está estimando una caída de poco más del 10%, ¿no?, en el precio del barril de la mezcla mexicana. Entonces, bueno, pues ese es otro tema que puede afectar de manera directa a las finanzas del país. La que sigue. Salarios mínimos, tenemos entonces, ¿sí?, que para el 2024 nuevamente vamos a tener un incremento del 20%. ¿Sí? Tenemos 374.89, ¿sí?, y 248.93. Ese va a ser ya el nuevo indicador de salarios mínimos para el 2024. ¿Cuáles son los efectos colaterales por el incremento del salario mínimo? Como ya decíamos, va a haber necesariamente incrementos en el precio de bienes y servicios, ¿no?, donde los empresarios obviamente van a tratar de repercutir esos incrementos, ¿no?, en el costo final para el consumidor, ¿sí? Un incremento evidentemente en la carga social, ¿no?, porque va a haber obviamente un indicador que es el salario mínimo, que va en automático a empujar todos los costos de la carga social. Además de que hay una reforma, que es de las que veremos al final del día de hoy, que en aras de incrementar los fondos de pensiones, ¿sí?, vamos a ver que va a haber un incremento progresivo en los próximos años en lo que es la rama de cesantía en edad avanzada de vejez, que también va a generar incrementos a la mano de obra, ¿no? Y obviamente si este incremento de precios se llega a desbordar, pues obviamente vamos a tener una mayor tasa de interés. La que sigue. Bueno, esos son los temas relativos a los indicadores económicos. Vamos a ver ahora un tema muy interesante, que es el manejo que le han dado las autoridades en términos de uso de cruce de información para fines recaudatorios a los comprobantes fiscales. Para esto, bueno, hay que entender la dinámica que de alguna manera inercialmente se ha venido teniendo desde administraciones anteriores. Ustedes saben que la implementación y la incorporación de elementos electrónicos al cumplimiento de obligaciones fiscales, pues no se le puede atribuir a este gobierno, ¿no? Esto viene ya desde por allá del 2004, cuando por primera vez se habló de la firma electrónica, ¿no?, y de las notificaciones electrónicas. Esto fue evolucionando. Podríamos decir que el parteaguas de todo este mecanismo de fiscalización lo tuvimos en el 2014, ¿no?, cuando se creó la factura electrónica tal y como la conocemos ahora, ¿no? Se creó el esquema del buzón tributario y la contabilidad electrónica, ¿no? En este orden de ideas, pues la autoridad ha sabido, de alguna manera, utilizar para fines de fiscalización toda la información que nosotros mismos le estamos generando a través de la plataforma electrónica. Hoy existen tres elementos que son determinantes para ubicarnos en un contexto de fiscalización por parte de las autoridades. El primer elemento, la factura electrónica. El segundo, las declaraciones de impuestos. Y el tercero, el buzón tributario, ¿no? ¿Qué ha hecho diferente la administración actual? Hablando de administración tributaria, no de gobierno. ¿Qué ha hecho diferente la administración tributaria actual? Aprovechando, obviamente, todo lo que se ha venido construyendo a través de los años en la plataforma del SAT. Bueno, le ha dado énfasis a dos programas muy interesantes. El de las cartas de invitación y el llamado programa de vigilancia.
¿verdad? Esas han sido básicamente las joyas de la corona tributaria, si le podemos llamar de alguna manera, y que ha repercutido obviamente en un incremento en la recaudación, porque también hay que decirlo, ha habido un incremento de recaudación en ese sentido, sin necesidad de establecer, digamos, programas más agresivos o más invasivos, como en su momento eran las auditorías directas o visitas domiciliarias. Claro, obviamente la reconformación del SAT hizo que prescindiera ya de mucho personal, ¿no? Mucha gente que trabajaba como auditor en el servicio de administración tributaria se quedó sin chamba. Le pasó como a los obreros en la revolución industrial, ¿no? Vino la reconversión del sistema y ya no se requirió de tanto personal. Ahora ya son las máquinas, las computadoras o el algoritmo el que identifica o el que ubica, ¿no? al infractor o al omiso en el tema de pago de impuestos. De esa manera, pues obviamente se han optimizado recursos y se ha ubicado con mayor rapidez y con mayor eficacia a aquellos contribuyentes que no están cumpliendo a cabalidad. El problema ahora se hace o se construye o se analiza desde otra perspectiva. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los resultados que se tenían en las auditorías directas? Pues eran resultados que se enfocaban no solamente a la forma, sino al fondo de las deducciones, por ejemplo, ¿no? En una auditoría directa me podían decir, oye, tu deducción no es procedente porque no es compatible con tu objeto social. No es estrictamente indispensable. Ahora, las auditorías digitales no dan ese tipo de análisis. Es un cruce de información tal cual, literal, ¿no? ¿Cuánto facturaste? ¿Cuánto declaraste? ¿Cuánto te facturaron? ¿Cuánto dedujiste? ¿Cuánto timbraste de nómina? ¿Cuánto estás pagando de nómina? Ahí se centra básicamente el trabajo grueso, ¿no? De la autoridad. Digo, para fortuna de muchos que están haciendo deducibles hasta la despensa, ¿no? Mientras sea un CFDI que cumpla con los estándares y parámetros que marca la plataforma, quizás más adelante vaya a haber una reconversión. Por eso ha venido evolucionando el CFDI desde 3.0, 4.0, etcétera, ¿no? Y existen hoy elementos adicionales que vamos a ver a continuación. Documentos que en apariencia no son en estricto sentido reflejo de ingresos tributarios, pero sí de operaciones que hacen presumir que el contribuyente tiene más ingresos. Y me voy a referir en este momento al famoso CFDI de la carta aporte, que hoy tiene, ¿sí?, un cambio importante precisamente con el ánimo de reconocer diversas operaciones que en sentido estricto no tienen por qué reflejar o reportar un ingreso, más sin embargo, pueden hacer presumir que el contribuyente está operando y que evidentemente puede ser que no esté declarando lo correcto, ¿no? Una empresa que esté emitiendo constantemente CFDI de carta aporte, pues en un análisis muy somero, yo podría decir, bueno, es una empresa que está teniendo mucha actividad comercial, ¿verdad? Está haciendo muchas entregas de mercancías. Pero si reviso sus declaraciones de impuestos y veo que está reportando muy poquitos ingresos o incluso de repente te dé el lujo de reportar cero porque pues, efectivamente no hay CFDI de ingresos, pues puedo presumir que ahí hay algo que está sucediendo raro, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿quién está sufragando esos costos operativos al nivel de que pues, no se están reportando ingresos, ¿no? Entonces, la recaudación hoy en día depende mucho precisamente de estos dos programas que acabamos de señalar, carta de invitación y vigilancia profunda. Y vamos a ver cómo la tendencia, ¿no?, a ir incrementando estas acciones se da en la medida en que ha sido todo un éxito para los actuales administradores tributarios. El problema, insisto, es que si se llegase a cansar el caballo, ¿verdad?, y por alguna razón vemos una caída en la recaudación, no duden que
ya las acciones de la autoridad ya no serán tan amistosas, ¿no? Porque pues simplemente le cambio a la programación y en lugar de que diga carta de invitación, requerimiento formal, ¿verdad? Y si no contestas, ahora sí puede haber consecuencias. Y si no pagas, ahora sí puede haber consecuencias. ¿De acuerdo? Aquí. Bueno, aquí tenemos unos datos que pueden ser muy interesantes para que ustedes se den una idea de en qué estamos parados, ¿no? Según la Mexipac, las facturas electrónicas que se emiten diariamente llegan a ser hasta de 27 millones de comprobantes fiscales, ¿no? 812 millones mensuales, 9,747 millones de comprobantes fiscales al año. Fíjense, qué paradójico es esto, ¿no? Antes, la autoridad no actuaba ni era contundente muchas veces para elevar los niveles de recaudación porque no tenía la capacidad para obtener datos o información fidedigna para poder enfocar sus baterías a los infractores o a los omisos, ¿verdad? Todavía me acuerdo de un comentario que hizo un extitular de Hacienda, precisamente con Salinas de Gortari, Pedro Aspe. Ya ven que a nosotros como país, pues de repente nos gusta andar ahí echando cotorreo en los foros económicos internacionales. Y en aquella ocasión se le preguntó a Pedro Aspe, oiga, ¿por qué la tasa impositiva en México es tan elevada si no guarda proporción con los servicios y la calidad de vida del mexicano promedio? En aquel entonces, recordarán ustedes que la tasa del ISR de personas morales era del 42%. Claro, había más deducciones, no había tantas restricciones a los gastos, etcétera, ¿no? Y él dio una respuesta que pues parecía en ese momento ser futurista, ¿no? De un visionario. Porque él dijo, el problema que tenemos en México es que no se cuenta con los recursos suficientes para poder fiscalizar al 100% de los mexicanos. Entonces, entre los pocos que fiscalizamos, pues tiene que recargar, ¿verdad?, toda la carga fiscal del país. Sin embargo, llegará un día en que no habrá un mexicano que no haya sido, cuando menos una vez, sujeto a facultades de comprobación. Y fíjense, pareciera que el tiempo nos alcanzó, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, nosotros mismos, hace 20 años, ni nos hubiésemos imaginado que si yo compraba mercancía, no sé, en Mérida, teniendo mi domicilio fiscal en el centro del país, el gobierno iba a tener conocimiento en tiempo real de ello, ¿no? Cosa que hoy en teoría... Perdón, maestro, ya no sé, hoy. ¿no? Con diferentes campañas de recaudación. El problema que tenemos ahora es inverso, es decir, ¿qué hacemos con tanta información? Como administración tributaria estamos sobrepasados y saturados, porque no me van a decir que todas las cartas de invitación que les llegan traen los datos exactos. Pues no, ¿verdad? Muchas cartas de invitación traen errores, ¿no? Traen diferencias respecto de lo que ustedes realmente tienen en contabilidad y lo que realmente ustedes reportaron. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que todavía la maquinaria no está completamente afinada. Por eso es que todos los días la autoridad está pensando cómo reconvertir estos comprobantes fiscales para hacerlos más exactos, más eficientes, ¿no? Hoy, de todas las facturas timbradas, el 90% son procesadas por proveedores autorizados. Es decir, solo el 10% se gestiona a través de la plataforma del SAT. El otro 90% es a través de proveedores autorizados. Entonces, vamos a ver a continuación cuáles son los errores más comunes que a veces nosotros mismos cometemos. Curiosamente, muchas de esas diferencias que nos están llegando, ¿no?, a través de la plataforma, son precisamente por falta
de cuidado en cómo estamos generando nuestras propias facturas. Anteriormente, cuando no existía la facturación electrónica, ¿a quién poníamos a hacer las facturas? A la secretaria, al asistente, al auxiliar, ¿no? Al ayudante general. Hoy no podemos ya darnos ese lujo. Y no porque menosprecie la inteligencia de estas personas, sino porque si vamos a poner a estas personas a facturar, les tenemos que dar una capacitación ya de un buen nivel técnico. ¿Por qué? Porque si se ponen a facturar a diestra y siniestra y no tienen en consideración elementos como son los complementos de pago, no solamente podemos estar declarando con duplicidad de ingresos, sino puede ser que estemos declarando ingresos que no estamos generando, no estamos obteniendo. Y ese es en realidad el problema más importante, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces. A ver, dale la que sigue. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el número de contribuyentes activos, ¿no? Que han generado prácticamente la mayor cantidad, ¿sí?, de CFDIs en el año. Tenemos ahí segmentados personas físicas, grandes contribuyentes, ¿sí?, asalariados, personas morales, ¿sí?, y grandes contribuyentes. Tenemos ahí un incremento de 107% más que el año pasado. Vigilancia de obligaciones, número de actos por medios de contacto. Ahí tenemos las estadísticas, ahí viene la fuente por si ustedes también lo quieren consultar. Ahí vemos claramente cómo se va dando, ¿sí?, poco a poco el incremento en estos actos. Por ejemplo, cartas. Empezamos en enero del 2012 con 922,000 cartas. Ahora para septiembre del 2023, 2,049,000 cartas de invitación. Esto quiere decir que obviamente la herramienta, ¿no?, a través de lo que se conoce como la técnica de minería de datos, le ha empezado a dar resultados al SAT porque ha podido segmentar y ha podido clasificar toda esa cantidad de información, ¿no? Ahí tenemos desde telemensajes que empezaron en 5,115 y ahorita van en 5,593. Mensajes SMS de 27,000, ahorita estamos en 295,000. Requerimientos formales, 39,000 en el 2012, bajaron a 30,183. Es decir, están reconvirtiendo los requerimientos en cartas de invitación, ¿no? Requerimientos, sí, de entidades federativas, porque acuérdense que también los gobiernos estatales están tomando ya participación activa en las cartas de invitación, ¿eh? Ya hay gobiernos locales que están requiriendo también a través de esta figura, ¿no? Empezamos con 5,238 y va en 149,639, ¿no? Entonces es evidente el incremento de acciones en este sentido electrónico. La que sigue. Aquí tenemos el programa de vigilancia profunda. Estadísticas del programa de vigilancia profunda. Fíjense. Cartas en enero, 6,000 del 2012, 28,000 correo electrónico. Ahorita, a través del buzón tributario, empezaron en mayo del 2023 con 105,000, ahorita van en 166, ¿sí? Correo electrónico, 115,000. Llamadas telefónicas. Empezaron con 3,999, fueron disminuyendo. ¿Por qué? Porque se cambió por el tema del buzón tributario del correo electrónico, ¿sí? Aquí tenemos entonces la estadística global hasta el tercer trimestre del 2023. Sí. Sí.
Creo que es, y ahorita no hago esta sesión por acá, porque ya no les están esperando personalmente, ya como tú no quieres seguir trámite, ya no lo necesitamos, ya no haces de mensaje, ya, o sea, prácticamente las herramientas, estuviste en la actualidad, ya no es necesario que vamos a ir a los Así es. ya no tenemos ahorita, ya, ya es no. Claro. Es lo que les decía yo al inicio, ¿no? Ahorita ellos ya, en teoría, tienen bases para poder actuar de manera contundente. O sea, estamos migrando de un sistema en donde llegaba la autoridad a revisar contabilidad y a ver qué encontraba, a un sistema en donde ya encontró diferencias. ¿Y qué va a llegar a hacer? Pues ejecutar nada más. Y defiéndete, ¿no? Si está mal la autoridad, pues hácelo saber y haz valer tus medios de defensa, ¿no? Sí. Pero hablando de la invitación, ya tienen datos monetarios, que es tanto ya no, porque no lo va haciendo, pero eso es de cualificación, hablando de los diferentes instantes de contribuyentes, no voy a empezar, pero a lo largo del tiempo le he ido dando más información de lo más prácticamente obligatorio, existir por para la carne. Vamos a empezar en la facultad de 42 del código auditoría, que nos pueden enseñar qué tanto podríamos nosotros desatender o atender. Bueno, para ser muy contundente con mi respuesta es una llamada a misa, ¿eh? Si quieres ir, va, si no, no va. Ahí va a ser cargo de conciencia nada más. Y te voy a decir por qué. Nosotros como contribuyentes estamos protegidos por un principio constitucional que se conoce como el principio de legalidad. El principio de legalidad se tiene que leer de diferente manera dependiendo si eres particular o eres funcionario público. Si eres particular, el principio de legalidad se lee muy sencillo. Todo aquello que la ley no te prohíba, no te restrinja, no te limita, lo puedes hacer. A diferencia del funcionario. El funcionario únicamente puede hacer lo que la ley expresamente establece. ¿Establece el Código Fiscal un procedimiento que hable de cartas de invitación? ¿Establece la ley un procedimiento que hable de vigilancia profunda? Entonces, cualquiera diría, oye, pues es que entonces la autoridad está actuando al margen de la ley. Efectivamente, pero ¿por qué lo hace? Pues porque conoce de antemano que el contribuyente sí efectivamente tiene omisiones. Y le está diciendo, oye, de cuates, ayúdame a ayudarte. Si yo te inicio un procedimiento formal, te voy a fastidiar, te voy a partir el queso. Mejor, corrígete, no va a haber sanciones, no va a haber multas. Lo único, pues lo que la ley establece, los accesorios, ¿no? El recargo, la actualización, nada más. Porque si te esperas a que yo llegue y te revise ya formalmente, olvídate, pues me voy a despachar con la cara grande. ¿Me vas a hacer trabajar? Pues entonces ahora sí me voy a ir con todo, ¿no? Entonces hay jurisprudencia que te dice, número uno, las cartas de invitación no son actos definitivos. Ese es el primer requisito legal para poder combatirlas. Número dos, no establecen ningún tipo de sanción, ni económica. Y número tres, se trata simplemente de programas que buscan incentivar el cumplimiento voluntario. Es decir, son de buena fe, no son con el ánimo de fastidiarte, ¿no? Digo, eso es lo que dice la jurisprudencia. Que la información ya la tenga ahí. Ahora sí, como es como la relación entre cónyuges, ¿no? Él sabe sus secretos, ella sabe sus secretos y pacto de no agresión, ¿no? Tú cumples, yo cumplo y mira, nos llevamos la fiesta en paz. El problema es que este sistema, vamos a llamarlo armonioso, pues no sabemos cuánto pueda durar, ¿no? Yo te puedo decir experiencias propias. Tengo clientes que les llegaron cartas de invitaciones
desde antes de la pandemia, donde les estaban determinando diferencias millonarias, ¿eh? Y ellos dicen, no, sí, la verdad es que sí debemos ese dinero. Hoy es día en que ya están a punto de prescribir esas, porque además dejan decirles, las cartas de invitación no interrumpen la prescripción, ¿eh? Porque no son actos formales, ¿no? A diferencia, pero fíjense, aquellos que llegan a contestar una carta de invitación de ejercicios, no sé, 4 o 5 años atrás, ¿qué creen? Le están dando vida otra vez a la prescripción. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿contesto o no contesto? Pues no sé. Tú dime qué debes y desde qué año. Si tú me dices, no, pues sí debo 3, 4 millones, pero los debo desde el 2016, 17, ya ni contestes. Ya, olvídalo. Eso es un gancho que avienta la autoridad pues, para ver si caes, ¿no? Uh-huh. Un tema que también, la verdad, me gustaría, usted nos pudiera abundar un poco con este tema, que es el caso personal, a sabiendas de que una oportunidad que nos mueve que es los grandes especialistas de las experiencias de porcentaje que para decir licenciado en el rostro continúa adelante una historia de parte de para poder decir, oye, ustedes ven conocimiento, tal rating, tal actividad, o porcentaje, de todo, sin deducción, pasa, ¿saben la podrían ver quiénes son o por qué estaban tan valorados? Claro. Invitados una vez estamos en la Tu comportamiento. y vemos que no pagamos. Entonces, preguntamos, ¿qué se va a hacer que no pague? Mira, lo que sucede es lo siguiente. Parte de las técnicas de minería de datos consisten en la segmentación de la información. Te voy a dar un ejemplo muy concreto y creo que con eso te va a quedar más claro. ¿Cómo fue que creó el Seguro Social el sistema del CIROC para las constructoras? En antaño, cuando no existía el sistema, podía llegar una constructora y decir, oye, acabo de levantar un edificio con 2 albañiles y 3 ayudantes. Y el Seguro Social no tenía manera de acreditar lo contrario. Y pues pagaban lo que se les daba la gana, ¿no? Finalmente, ¿qué dijo el Seguro Social? A ver, espera, vamos a hacer un estudio actuarial donde con base a costos promedio de un universo de tantos cientos o miles de constructoras, yo llego a la conclusión de que en este segmento el costo de mano de obra directa sobre una obra es del 20%, 30%, lo que haya sido, ¿no? Entonces, con base a eso te voy a cobrar. Ya será tarea tuya de a quién le atribuyes las cotizaciones. Ya esa es labor tuya. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso mismo se ve también reflejado en el tema de precios de transferencia. Cuando tú dices, es que yo pacté un precio de tanto con mi contraparte, parte relacionada, ¿ok? Te voy a contrastar entre un máximo y un mínimo dentro de una franja del mercado para que yo pueda estar cierta como autoridad de que no me estás manipulando los precios. Si te vas más arriba del techo, si te vas más abajo del piso, a ver, ven para acá. ¿Qué hiciste? Porque te estás saliendo del estándar. O sea, lo que está tratando de hacer la autoridad es de crear patrones estandarizados por sector económico. Y en el momento en que tú no caigas dentro de esos regímenes, dentro de esos márgenes, es cuando te va a decir, oye, a ver, ven, pues, ¿qué hiciste? ¿No? Tu margen de utilidad que estás reportando no coincide con el margen promedio. Te está saliendo de los estándares. Explícame, ¿no? Es un análisis estadístico, básicamente. Pero no es vinculante, ¿eh? Mientras no lo haga como el Seguro Social, mientras no diga, a ver, en el sector automotriz el margen de utilidad deberá estar entre este rango y este rango, y si no, me tendrá que presentar un estudio económico que demuestre el por qué no está reportando esa utilidad. Estamos del otro lado. Mira, yo fui asesor en el Senado de la República, en la Comisión de Hacienda.
Y platicando con los economistas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ellos me explicaban, me decían, mira, el problema es que en la economía no podemos estandarizar. Es más, dice, tendríamos que crear una tarifa especial individualizada para cada persona si realmente quisiéramos cumplir con el principio de proporcionalidad que dice la Constitución. Pues hacemos un esquema lo más cercano al promedio. Pero efectivamente siempre va a haber gente que esté en los dos extremos, ¿no? ¿Qué hacen las universidades cuando, bueno, o el propio colegio, qué hace con Coneval cuando uno presenta los exámenes de certificación? Deja de considerar las preguntas más sencillas y las más complicadas y se va al centro, ¿no? Eso es análisis estadístico. Pero insisto, mientras no esté contemplado en la ley como una obligación que tú debes acreditar que estás dentro de los rangos de mercado como margen de utilidad, tú puedes presentar pérdida fiscal aún y cuando todo el sector esté reportando utilidad. ¿No? Sí, una pregunta. Con las cartas de inversión y esto de vigilancia profunda, por experiencia de un compañero en el área profesional. El primo de un amigo. Dice cuando se rieron todos. Él mencionaba que una opinión de cumplimiento se estaba que no había tenido una invitación de ese tipo. Mi pregunta sale ahora. O sea, que no había entendido. La opinión de cumplimiento era negativa porque no había tenido un caso de una. Digo, yo le pregunto a usted por eso. ¿Ha tenido experiencia o los que están aquí en el medio? Yo no. Yo no. Y es más, yo te diría que es más factible que esa persona haya quizás cometido otra conducta diversa y por eso lo están reportando su opinión negativa, ¿no? Sí. ¿Y tuvo tiempo de primero sacando la clasificación por movimientos en la zona? Y hasta ahora supuestamente haciendo el comportamiento al ingreso que me hizo, ¿no? Hasta enero tiene, pero es una presentación. Nada. O sea, no, vamos, tomas en cuenta muchas veces la fecha en que se generó el documento y la fecha en que tú lo recibiste, incluso esas líneas de captura venían ya establecidas. Pero hay igual ¿No? No. No, de ninguna manera. Porque además, por ejemplo, a nivel local, no sé si lo están haciendo aquí las autoridades del Estado, pero en la Ciudad de México se supone que es un programa a nivel nacional. Por ejemplo, para el tema del impuesto sobre nóminas, empezaron a generar cartas de invitación las autoridades locales, donde establecían diferencias ya calculadas por ellos con base a los salarios. De entrada eso es un no, porque tú lo que le estás declarando a los locales es un salario base. No es una cuota diaria. El impuesto sobre nóminas es sobre cuota diaria. Entonces imagínate, si tú le hacías caso a esa línea de captura y pagabas, o sea, pagabas, ¿no? Y entonces no y la que sigue, por favor. Bueno, estos datos obviamente son reportados por la propia autoridad. Está 2 puntos en función al incremento de las acciones, ¿no? De las cartas de invitación y del programa de vigilancia profunda, ¿no? Lo anterior derivado de mayores pagos de ganancias de personas morales, así como retenciones de sueldos y salarios. Lo que incrementó en términos reales el 4.3% al ubicarse de 581.5 mil millones de enero a junio. La que sigue. Esta es una publicación de Forbes
donde dice la recaudación sube el 7.5% por fiscalización y buena voluntad de los contribuyentes. Pues es que ni hablar mujer traes puñal, ¿no? Si me estás develando, ¿no? En una carta de invitación, cifras que yo obviamente compruebo que son exactas o que son cercanas a la realidad, pues mal haría en no aprovechar la coyuntura, ¿no? Entonces, el SAT reportó una recaudación de más de 2.9 millones de pesos de impuestos entre los meses de enero y agosto de 2023, generando ese aumento del 7.5%. Y el SAT dio a conocer que recaudó más 2.993 millones de pesos de ingresos tributarios de enero a agosto de 2023. En el mismo periodo del año pasado, la autoridad fiscalizadora cobró 2.624 billones de pesos de impuestos a los contribuyentes. De este modo, del 2018 al 2023, se ha tenido un crecimiento real de ingresos tributarios netos del 12.2%, ¿verdad? Dentro del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, quítame la franja de hasta abajo, por favor. 2023, se han implementado estrategias de fortalecimiento a la fiscalización, incentivando el cumplimiento voluntario de contribuyentes, combatiendo conceptos y conductas que erosionan la base tributaria. Ahí está la respuesta, ¿no? O sea, el resultado o el éxito, ¿no? Que ha tenido de alguna manera la autoridad en este sentido ha sido gracias, insisto, a esos dos esquemas, ¿no? A las cartas de invitación y a la vigilancia profunda. Y a eso agreguémosle el temor fundado del contribuyente que sabe que efectivamente debe esas cantidades, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son los datos que nosotros debemos cuidar? ¿Cuál es la información que hoy en día está cruzando la autoridad y que puede detonar precisamente estos actos concretos de fiscalización? Número uno, en el caso de CFDI de ingresos emitidos, es decir, lo que impacta directamente al reconocimiento de ingresos acumulables, ¿sí? Hay que cuidar en cuanto a datos del CFDI, la fecha de emisión. Tiene un cruce contra la acumulación de ingresos en las declaraciones que estamos presentando y puede haber problemas en la sustitución de la facturación. Muchas veces, ¿verdad? Porque no se pagó en tiempo, porque era PPD y la emitimos como PUE, ¿no? Hay que estarlas cancelando, pero las cancelamos un mes después, etcétera. Entonces, en la medida en que nosotros evitemos ese tipo de operaciones, disminuimos el riesgo de ser objeto de este tipo de actos, ¿no? Método de pago, ¿sí? Cruce directo contra flujo de efectivo, porque obviamente pues, tiene repercusiones no solamente en el ISR, sino también en el IVA, ¿no? Y en observación, pues obviamente se da la acumulación por tipo de régimen, porque sabemos que aunque sea sistema de devengación en el caso del ISR, si soy persona moral, pues aunque sea PPD, pues lo tengo que acumular para pagos provisionales, ¿no? Subtotal se cruza contra la declaración del ISR como base de IVA. Si hay descuentos, declaración anual, ISR, la deducibilidad, y si es IVA trasladado, pues contra las declaraciones de IVA, y aquí pues, obviamente depende del método de pago. Ahora, mucho cuidado porque hay gente que de manera aritmética, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los descuentos, se emite, por ejemplo, una carta de un crédito, ¿no? Hay que recordar que aunque yo obtenga o genere ese tipo de descuentos a través de una nota de crédito, el ingreso se tiene que acumular al 100, porque ese es el ingreso. La nota de crédito es una deducción autorizada, ¿sí? Y muchas veces se está neteando y se declara nada más el ingreso neto. Y ahí es donde vota también muchas veces la diferencia y es donde te están diciendo que traes diferencias contra ingresos, ¿no? Disculpa, una pregunta. A ver si digan. Sí, buenos días. Mira, los cuentos son o a otra, cancelar la factura, enlazándola a la anterior.
Así es. Pero la autoridad todavía tiene muchos problemas. Yo mejor cancelé la factura porque yo un día cancelé la factura enlazando la anterior Ujú. y no me canceló la otra factura. Porque se supone que antes de cancelar la primera, tengo que elaborar la segunda para enlazarla y después cancelo la primera factura. Y hay Pero que aún así, cancelar la factura origen, necesariamente. sí, la factura de origen, yo la elaboro, por ejemplo, el día de ayer. Hoy Ah, me doy cuenta que está mal o que no era lo que se le el vendió. producto o lo que fuera. Ajá. Elaboro la factura nueva ahorita, la enlazo con la anterior Ujú, y ya posteriormente cancelo la anterior. Esos son ujú. los pasos. Pero fíjate que la autoridad no me lo cancela, queda Qué viva raro. aquella factura. Entonces, Pero, a ver, pero no depende de la autoridad, de la cancelación. Si el proveedor, digo, si el cliente te acepta tu solicitud de cancelación, pues se cancela y punto. No, ahí la pero autoridad cuando, no interviene. cuando es cancelación normal no hay ningún problema. Pero Ajá. cuando yo cancelo por sustitución, Ujú, primero elaboro la factura de origen, después elaboro la otra factura nueva, enlazándola a la primera y posteriormente cancelo la primera, ujú. ¿sí? Porque Pues está mira, enlazada. no sé por qué no te la quiere aceptar, si debería de hacerlo. Ahora, ¿cuál fue el método de pago que utilizaste? Por definir. Ah, ok, pues no tienes problema. En realidad, pues lo que va a impactar y con lo que vas a acreditar va a ser con el complemento de pago. Si no, ahorita, por ejemplo, como es persona moral, lo que hago Ujú, que cancelo la factura, en el mes que se cancela la factura, ujú, imprimo por atrás la cancelación y ujú. sí disminuyo en mis pagos profesionales esa cancelación porque la sustituí con otra factura. A ver, a ver, espérame. Esto de la Ah, no, factura la origen, primera a lo mejor la elaboro. equivocado en el o en el monto, la operación la celebraste que originalmente emitiste la primera factura. Ahí Pues estoy de acuerdo. desde esa fecha debes acumular para pago